Queda muy en claro que Claudia no será jamás presidenta de los mexicanos, sino la presirvienta de Andrés Manuel. Lo digo porque no es difícil entender que Claudia no podrá ejercer el título del cargo que supuestamente ganó, porque el verdadero ocupante seguirá siendo Obrador. Todo lo que ha quedado en México y que quedará después de que termine el sexenio de Andrés serán los malos números en el crecimiento y desarrollo de México en todas las áreas estratégicas del país e incluso en la atención gubernamental hacia los ciudadanos mexicanos. Los indicios de la mala racha económica se acumulan y ponen en evidencia la pérdida de impulso de las manufactureras y el consumo en el país. Si a alguien le tocará hacer la limpieza por Andrés Manuel de todo el cochinero que está dejando, será a Claudia. A Claudia le corresponderá cerrar, continuar o mejorar los arreglos que Andrés obviamente ha tenido con el crimen organizado. Porque no me pueden decir que sus constantes viajes y visitas a Badiraguato fueron nomás porque sí. Y alguien tiene que hacerse responsable por los acuerdos y arreglos que son necesarios mantener. Desafortunadamente para México, Claudia no tendrá ni tiempo de pensar en las modificaciones que actualmente está proponiendo Morena bajo el control todavía de AMLO, ya que pudiera ser que Claudia meditara un poquito más la destrucción a la que estará sometiendo el país de aprobarse la sobrerepresentación en el INE, y si Morena llega a obtener la mayoría calificada, como pretende el INE hacerlo. Debemos recordar que Morena busca primero que nada la sobrerepresentación, luego modificar la Constitución para desaparecer los organismos autónomos como el INE, la Comisión Reguladora de Energía y otros que sirven como contrapesos a los caprichos de un presidente, y luego terminar de joder al Poder Judicial para que quede entera merced de los políticos carroñeros que conocemos y del presidente, que ahora controlará a los tres poderes de la Unión. Desde aquí les envío una calurosa mentada de madre a todos los políticos corruptos, opacos y agachones de la oposición que permitieron, a través de su silencio y su incapacidad legislativa, que México quedara en esta posición. A los nuevos que apenas van a entrar a trabajar el mes que viene también, porque han mantenido un silencio cómplice, como si estuvieran agachándose desde ahorita ante un emperador o rey, cuando realmente es solamente una persona la que preside el país. Y esa persona, que me parece sumamente imbécil e incapaz de gobernar, ha tenido control sobre todos estos políticos porque todos tienen cola que les pisen y no son capaces de poner primero a México antes que ellos. Por gente así, México está jodido. La limpieza de los desmanes de Andrés no será fácil para Claudia. En el caso de la calificadora Morgan Stanley, la recomendación para invertir en México baja debido a la incertidumbre que generan las modificaciones de la reforma judicial. Este es el primer efecto negativo para los mercados mexicanos por la reforma que se discutirá en septiembre, nomás entrando la nueva legislatura, en donde Morena pretende tener esa sobrerepresentación, para no tener que negociar con la oposición en contra de todas las leyes que se habían redactado para evitar eso. Sin embargo, aún así yo prefiero la postura de los jueces, que afirman que es mejor unos meses sin tribunales que décadas sin justicia. En Estados Unidos, los empresarios ya advierten que la reforma propuesta será en perjuicio de la aplicación del Tratado de Libre Comercio y de los mexicanos también. Dentro de 40 días, Claudia asumirá la presidencia de la República y será la primera mujer en hacerlo en México, pero también será la primera mujer impuesta por un hombre que ha protegido a violadores como Salgado Macedonio, a pedófilos como Saúl Huerta. Además, es culpable de liberar a criminales como Ovidio Guzmán y no perseguir a otros como el Mayo Zambada, a pesar de que la Constitución se lo manda y él juró respetarla. Claudia llegará, pero no podrá mandar porque el líder seguirá siendo Andrés y no ella, y la gente le responderá a Andrés y no a ella. Sin embargo, ella es quien tendrá el control del dinero del gobierno federal. Yo me pregunto, ¿a quién seguirán como líder los morenistas, que ya sabemos están ahí por la lana y no por sus convicciones? Pues definitivamente será Claudia. Pero eso implica un pleito con AMLO, ¿y tendrá ella la capacidad y fortaleza para hacerlo? Yo no lo creo. Claudia tendrá que explicar durante su sexenio cómo es posible que un ranchero ignorante como Vicente Fox tuvo un crecimiento promedio en su sexenio de 1.95%. Y Felipe Calderón, que es un borracho, pudo lograr que el país creciera 1.75% anualmente en promedio durante su sexenio.
Y como Enrique Peña Nieto, el guapetón nada inteligente, que nos logró convencer de que nadie podría ser más tonto que él hasta que llegó AMLO, pudo crecer 2.45% en promedio anual en su sexenio, mientras que el transformador de México, ajedrecista natural y creador de la economía humanista mexicana, ha logrado que el crecimiento del país sea solamente de 0.8% en promedio durante su sexenio. Claudia tendrá que dar muchas explicaciones. La presirvienta de Andrés tendrá que explicarnos por qué criticaron que Salinas de Gortari vendiera los bancos y cuando AMLO creó uno, nos ha servido para perder dinero porque no ha hecho nada más que eso. También tendrá que explicar por qué fue malo que Ernesto Zedillo vendiera los ferrocarriles a la industria privada y generara empleos e ingresos para la nación con eso, mientras que Andrés construyó el Tren Maya y solamente ha logrado que perdamos dinero y un gasto excesivo para mantener el tren que no ha servido para nada. La limpieza, como corresponde a toda presirvienta, deberá explicar por qué critican a Vicente Fox por vender Mexicana de Aviación, a Felipe Calderón por supuestamente entregar la electricidad a Iberdrola pagando menos, mientras que AMLO compró 13 plantas chatarra de ellos, y a Peña Nieto por permitir que la industria privada invirtiera en Pemex, mientras que AMLO pierde dinero con todas sus nuevas filiales. Un verdadero cochinero y tiradero de dinero innecesario en contra de lo que merecemos los mexicanos. Es tristísimo que lo tenga que decir, pero las condiciones de México no son para nada buenas. Ayer les ponía de ejemplo lo que ocurre en Chalco. Hoy pudiera poner de ejemplo lo sucedido en Guerrero o en Chihuahua, tal vez mejor lo que sucedió en Mérida, en Nuevo León, en Monterrey, Guanajuato, en León, Guanajuato, probablemente en Baja California y Baja California Sur, porque todos los días ocurren cosas nuevas en el país y siempre hay algo en donde el gobierno nos está robando dinero o lo está perdiendo para lograr quién sabe qué. Pero lo que es innegable es que la población es la que sufre y es la que termina pagando los platos rotos. Por ejemplo, este video que están viendo y que ocurrió en Chalco. Vean cómo la señora o señorita cae al agua mientras camina y recuerden que son aguas de lluvia, sí, pero mezcladas con aguas negras. Aguas negras que el gobierno se ha negado una y otra vez a quitarles de ahí y que la gobernadora se deslindó de ellos diciéndoles que para qué compran casas en ese lugar si ya saben lo que pasa. Para cerrar el día de hoy, déjenme decirles que las encuestas muestran que Morena mintió otra vez. Ay, fíjense, sorpresa. Porque se puede observar que mientras la gente más informa acerca de las propuestas de reforma al Poder Judicial, menos la apoya. Y ahora solamente una minoría apoya la propuesta, como sale así de la boca del presidente. El apoyo ha disminuido hasta 44% y la refinería, que no refina ni ha producido un solo litro de gasolina, ya se encargó de contaminar y cerrar una playa en Paraíso, Tabasco, con chapopote que ha salido de las fugas de la misma refinería. Una refinería que no ha generado nada más que pérdidas de dinero y pérdidas de petróleo, que no ha sido capaz de refinar. Un futuro triste para mi México querido, con una mujer que hará el papel de presirvienta. El día de ayer el presidente de la República dio otra vez datos falsos en dos rubros que considero importantes para México: la pobreza y la inversión extranjera directa. Dijo el viejito que en México más de 100,000 mexicanos por mes salían de pobres. Falso. Los datos que está dando el presidente están cargados hacia donde le conviene y además la gráfica presentada engaña a quien lo observa nomás por encimita. En la información dada por el presidente, la línea de pobreza utilizada es diferente a la que da el Coneval, que es el organismo federal que se encarga de medirla con datos reales. La pobreza se mide una vez cada 2 años y la última vez fue en el 2023. O sea que hasta 2025 tendremos nuevos datos. Sin embargo, aunque sí hubo personas que salieron de pobres en este sexenio porque tienen acceso a servicios que antes no tenían, la realidad mostrada por el Coneval es que también miles de mexicanos llegaron a la pobreza extrema precisamente porque perdieron el acceso a esos servicios. La medición presentada es engañosa porque midieron de forma diferente, o sea, hicieron trampa. En cuanto a la inversión extranjera directa, los datos presentados por el presidente no pueden ser más falsos. Y aquí utilizaré los datos proveídos por Carlos López Jones, porque lo considero uno de los analistas financieros más preparados que tiene el país. La inversión extranjera directa se divide en dos: inversión nueva y reinversión. Una reinversión es una buena noticia, pero no es algo para decir que somos muy fregones. Esa sirve para mantener a las empresas en el país, nada más. La inversión extranjera directa nueva es la que debemos utilizar para medir la confianza que hay en el país, y es aquí donde las noticias no son buenas. De 31,300 millones de dólares, solamente 909 son inversión nueva.
Hay mucha incertidumbre de lo que pueda pasar en México y en el mundo, sobre todo con las elecciones en Estados Unidos. México no es un país confiable actualmente y los que perdemos somos los mexicanos. ¿Por qué no somos confiables? Bueno, los inversionistas buscan un retorno y no van a gastar su dinero en el país si no hay certeza de que no llegue un líder populista a deshacerla, poniendo en riesgo su capital. El tema de seguridad es muy importante para ellos también, y México tiene el sexenio más inseguro en la historia con este gobierno. El fracaso de López Obrador y la 4T en el tema de seguridad ha permitido que lleguemos a más de 192,000 muertes, nada más por inseguridad. Los desaparecidos en este sexenio ya también superan más de 50,000 y todavía contando. La población del país está inconforme con lo que está sucediendo y solamente algunos creen que estamos mejor hoy que hace 6 años. Pero los fracasos de las inversiones gubernamentales en temas de salud pública, educación, seguridad y vivienda no dejan mentir. La Sociedad Hipotecaria Federal dejó de prestar dinero para construir viviendas en México, así desde que inició este sexenio, llegando a la ínfima cantidad de 42,000 millones de pesos, cuando en sexenios anteriores, como el de Peña Nieto y Calderón, se invertían más de 100,000 millones de pesos. ¿Te preguntas por qué las rentas de las casas han subido tanto? Pues porque no hay oferta, y como la demanda ha aumentado, los precios suben, como ocurre en todos lados. El Poder Judicial Federal se ha manifestado y a partir de ayer entraron en un paro de labores, pero con responsabilidad, a diferencia de otros, porque siguen trabajando en los casos urgentes. Sin embargo, el paro no es otra cosa más que un grito de ayuda que lanzan estos ciudadanos al ver que sus derechos y el futuro del país está en riesgo. Es responsabilidad de nosotros apoyarlos, porque al hacerlo nos apoyamos a nosotros mismos. Si la 4T quiere tomar el control del Poder Judicial, no debemos permitirlo, porque es el único contrapeso que queda al poder de la figura presidencial, que ha aclarado ya el control del Congreso con los representantes que solamente hacen lo que el viejito les dice que hagan, pero que no representan a quienes votamos por ellos. El paro del Poder Judicial no debe pasar desapercibido, y si estás en la Ciudad de México o donde haya cualquier otra manifestación de ellos, lo menos que puedes hacer es llegar y estar ahí, llevarles agua, alimentos o lo que necesiten, porque tienen que sentir el apoyo del pueblo. Ahora sí, que del pueblo justo y bueno. La reforma del Poder Judicial pretendida por esta gente violenta la independencia de los poderes de la Unión y las decisiones que Claudia tendrá que tomar en su sexenio, si quiere que sean en favor de los mexicanos, tienen que pasar por ahí. Y un Poder Judicial a modo no garantiza más que corrupción y servilismo. Hablando de salud, otra vez mintió el viejo cuando desde Zihuatanejo dijo que en los días que le quedan dejará un sistema de salud pública que será el mejor del mundo. Por Dios, no tenemos ni medicamentos ni hospitales decentes y todavía sigue insistiendo en que lo que no hizo en 6 años lo hará en 40 días. Nefasto el nivel de mentira del vejete, ¿eh? O sea, ven este video que me robé de internet. Mismo en el caso de la salud. Ese es un pendiente que tengo de que antes de que termine el tiempo ese que me queda, quiero dejar un sistema de salud pública de primera. Dije, y se rieron, se burlaron mis adversarios de que iba a ser un sistema de salud pública como el de Dinamarca. En los países nórdicos, en Dinamarca hay un buen sistema de salud y en Canadá también. Y se burlaban. Ahora les digo, desde Zihuatanejo les mando el recado de que no va a ser como el de Dinamarca ni como el de Canadá. Va a ser el mejor sistema de salud pública del mundo. Me canso. La 4T y todos sus proyectos han sido un fracaso. Algo tan común como la sal de mesa nos ha hecho perder dinero a los mexicanos. Dinero que se pudo invertir en salud, educación, cultura, turismo, yo qué sé. Resulta que desde que el gobierno de López decidió expropiar una empresa que se llama Exportadora de Sal, que a eso se dedica, a hacer sal de mesa, pero que han estado trabajando para producirla. Sin embargo, no han podido venderla. Casi 5 millones de toneladas que se están echando a perder por la incapacidad de este gobierno de producir dinero, como en Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Pero eso sí, el crimen organizado ha variado su forma de obtener ganancias y ahora hasta la extorsión se permite. Es sabido que las empresas limoneras de Michoacán hacen público su desdén a las rifas que realmente son extorsiones. Llegan los dueños a sus propiedades y en la entrada hay una cartulina invitándolos a cooperar a la rifa de lavadoras, refrigeradores y otros enseres domésticos. El costo del boleto es de 20,000 pesos y están obligados a comprar no uno, sino varios para apoyar a la causa, que no es otra cosa más que una extorsión orquestada por los cárteles que operan en el estado. Si no aceptas, te envían a un emisario a platicar con el patrón y al principio es así, pero luego se puede volver violento.
Así es que a cooperar, porque servicios de seguridad no existen en México y los ciudadanos estamos solos. Ya lo dijo Claudia, no habrá guerra contra el narco, la complicidad de Obrador continuará en su sexenio y es precisamente eso lo que tanto daño nos ha hecho a los mexicanos. La paz que ha dejado más de 192,000 muertos ha resultado ser peor que la guerra que se pretendía terminar, pero el que sufre es el pueblo. Aquí está el video en donde lo dice ella. Lo haremos con estrategia. No regresará la guerra contra el narco. Seguiremos construyendo paz con justicia. Ya para terminar por hoy, durante el juicio de García Luna, el presidente nos aseguraba que los testigos protegidos tenían toda la razón. Así, nomás porque él lo dijo. Pero hoy que los mismos testigos protegidos hablan en su contra y de su corrupción, exige que se muestren pruebas de lo más ridículo y cínico que he escuchado en este sexenio. Pero no presentó ni una prueba, nada. Hasta publicó un libro, creo que 15 días, 20 días antes de la elección. Y estoy esperando que presente las pruebas. Pero no es el caso nada más de Anabel. Es una práctica también politiquera, mafiosa, de algunos funcionarios del gobierno de Estados Unidos vinculados con medios de información. En el caso que estamos tratando, de la acusación en mi contra, se metió hasta el New York Times. Actuó como un pasquín inmundo. La verdad es que el sexenio de López Obrador no ha dejado nada bueno y no espero que ocurra con Claudia tampoco. De hecho, en mi video de ayer lancé un reto a los chairos para que me dijeran un logro de AMLO. Pero hoy a las 5 de la tarde del lunes 19 de agosto no han sido capaces de hacer un solo comentario positivo de este sexenio. Solamente han llegado a decir que me parezco al señor Barriga, lo que por cierto para mí es un honor porque en mi infancia me divertí lo que quise con ese señor. Así que ni siquiera saben insultar. La situación de Chalco se ha convertido en un símil de lo que ocurre en el resto del país. Una parte de la población se encuentra encharcada en aguas negras que se niegan a irse porque, una vez más, el gobierno no ha hecho su trabajo o lo ha hecho mal. En teoría, el agua no debería de haberse acumulado porque en el 2022 se anunció que había un colector que simplemente no se ha concluido y además el gobierno dijo que se había detectado un taponamiento que no ha sido limpiado. Y sí, aunque me duele lo que ocurre en Chalco, espero que los pobladores disfruten lo votado y aprendan que cada dinero que se recibe del gobierno cuesta el doble o el triple en mal gobierno o incapacidad de gobernar. Porque si siguen votando así, sus gobernantes les seguirán diciendo, ¿para qué compran acá? En lugar de hacer el trabajo para el que fueron elegidos. La catástrofe en la que se ha convertido México no es ningún secreto. Las fallas de las políticas gubernamentales han provocado todo tipo de daños, tanto a la economía como a la salud, a la educación, el desarrollo energético del país, y ha traído la división entre los miembros de la sociedad que ya bastante dividida estaba antes. La gente se va con el canto de las sirenas que decía escuchar y hace caso de palabras que suenan muy bonitas, pero que no tienen nada de verdad. Palabras que endulzan el oído mientras perdemos poco a poco libertades, derechos que los mexicanos habíamos batallado para conseguir. Queda claro que la búsqueda de la justicia social que los dirigentes de Morena dicen perseguir no es otra cosa más que la excusa de un grupo de resentidos para vengarse de aquellos que han sabido crear una vida estable y mejor a la que tienen ellos. Pero realmente los derechos humanos no les interesan, porque si les interesaran, no hubieran despedido de su trabajo a los servidores de la nación por exigir derechos laborales que por ley corresponden a todos los mexicanos. No digo que me agrade el trabajo que tan ilegalmente han hecho los servidores de la nación, solamente remarco que también son trabajadores y tienen derechos igual que todos nosotros. Y que Morena no se los respetó porque no quiso. La forma en que Morena se comporta mientras gobierna deja mucho que desear. Realmente sus acciones no son por la ciudadanía, sino que se dedican a chantajear y comprar las conciencias de los ciudadanos que tienen necesidad y aprovechan la ignorancia de la población para engañarlos y mal asesorarlos. La podredumbre ética y moral que se vive en el partido, en el poder, es grandísima y cada vez está peor. Los logros del gobierno son nulos y aunque culpan a todos menos a ellos y sus malas acciones, los resultados saltan a la vista. Son nulos,
Por eso pretenden modificar leyes que fueron hechas explícitamente para prevenir que un grupo de personas pudiera por sí mismo hacernos daño y eliminar los privilegios que habíamos ganado los mexicanos con el esfuerzo de otros mexicanos que antes que nosotros habían luchado. La reforma de Morena al Poder Judicial contempla ofrecer a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservar sus prestaciones de retiro si renuncian antes de agosto del 2025, lo que sugiere que no es solamente una reforma para mejorar el sistema judicial, sino que es una venganza personal que busca humillar a los ministros. La sugerencia del presidente de usar una tómbola para seleccionar a los ministros que sustituirán a los actuales es, además de imprudente y estúpida, una muy mala idea que promueve la mediocridad en un sistema judicial del que los mexicanos esperamos mucho, pero que no nos hemos dado el tiempo de conocer adecuadamente. Tan así que nadie parece entender que no son los jueces los que hacen las investigaciones, sino que solamente hacen cumplir las leyes. Los ministerios públicos son los que realmente dejan fuera a los criminales, lo que no es extraño considerando que el presidente ha dado la orden a los servidores públicos de no arrestar a los criminales. Los jueces que Morena quiere son a modo, como todo lo demás, sin contrapesos. ¿Para qué? Me preguntarán. Pues para hacer lo que les venga en gana, como hicieron en el caso o en el reciente caso de Javier Corral, al que dejaron en libertad abusando del poder del fiscal a modo y abogado Marc Acme, que dirige la Fiscalía de la Ciudad de México, y que se despertó en medio de la noche para entorpecer y detener el arresto de Javier Corral, ordenado por los jueces del estado de Chihuahua. Mucha intervención y liberación de presuntos culpables por parte de los mismos que acusan a los jueces de no hacer su trabajo y de corruptos. Muy hipócritas, ¿no? Pues no es el único caso. Morena ha protegido de la ley no solamente a Corral, sino también a Bartlett, a Zambrano, a Mario Delgado, a Fernández Noroña y cuanto otro político esté entre sus redes, sin importar que hace un año les llamaban corruptos. Hoy son las personas más honestas. Si no lo ves, es porque eres de los que le entregaron el país a un resentido social. Por otro lado, miembros de la misma secta, pero en otra ciudad del país, Puebla, detuvieron a un periodista que tiene un amparo federal precisamente para que la autoridad no pueda violentar sus derechos. Sin embargo, ahora sí, nadie de Morena envió ayuda porque son muy parciales y voltean solamente hacia donde les conviene y cuando les conviene. Yo no podría confiar en ninguno de ellos realmente. Durante las giras que están realizando Andrés Manuel y Claudia por el país, están promoviendo datos que son falsos. Uno de ellos, de los que más han llamado la atención, es que, según el presidente, el país está creciendo en manufactura y se congratula de que empresas extranjeras que llegan de China se ubiquen en el país. Pues bien, la información nos dice que el personal ocupado de la industria manufacturera ya lleva 10 meses a la baja y se espera que esa tendencia siga durante todo el 2024. Sectores como el calzado, ropa, artículos para el hogar están sufriendo mucho y disminuyen los trabajos formales en esas áreas, pero el gobierno no hace nada para controlar o regular las importaciones provenientes de China. Ha asegurado el presidente que México ha exportado más alimentos en este sexenio que en otro. Falso. En México la producción de alimentos ha disminuido este año como consecuencia de un mal manejo de las políticas y los programas de apoyo al campo mexicano. La prueba está en que los precios de frutas y verduras se han incrementado tanto que no se pueden importar. México es un país en donde las autoridades seleccionadas para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos proceden o dan protección a los criminales y extorsionadores de los productores del campo que en muchas ocasiones ya no saben qué hacer. Se han hecho estimaciones y los criminales obtienen semanalmente por la extorsión únicamente de limón unos 30 millones de pesos a la semana. Por cierto, lo dije la semana pasada y hoy lo vuelvo a repetir. Durante las giras del adiós de Andrés y del hola de Claudia, dijo ella que se le tendría que llamar presidenta, sin importar que las reglas del idioma español dicen que el título presidente aplica para hombres y para mujeres, y cualquier cosa que haya ahí en medio. Por eso, quiero dejar bien claro que para mí la única señora presidenta es la que hizo Gonzalo Vega, porque Claudia es solamente la primera mujer que ocupa un cargo en el gobierno mexicano, pero que llegó a él impuesta por un hombre acusado de relaciones con el crimen organizado y de ser un narcopresidente, mediante una elección tramposa de Estado. Nada que presumir ahí. Por cierto, Claudia llega a la presidencia con severos aprietos en muchas áreas. Una de ellas es la muy crítica unión entre los integrantes de la coalición que le hizo ganar las elecciones. Gerardo Fernández Noroña ya dijo que se siente despechado por la actitud de AMLO hacia él y aseguró que rompía un mito al decir que casi no habla con el presidente.
Para nadie era un secreto eso, porque el mismo presidente lo ha desdeñado públicamente en al menos una docena de ocasiones, y Fernández Noroña le ha llamado pendejo en uno de sus videos públicos. La relación es solamente una pequeña muestra de lo que le espera a Claudia una vez que tome el control del oficialismo, porque al tomar el control, quiero suponer que se va a deshacer de Andrés Manuel y no le permitirá estorbarle en las decisiones importantes. Para terminar, me despido de ustedes con un reto para los Chairo. Les hago el reto de que no pueden poner un solo logro que haya realizado Andrés Manuel López Obrador que haya sido en beneficio del país. Díganme uno solo, no lo van a encontrar porque no lo hay. Nada de lo que haya hecho Andrés Manuel ha traído algún beneficio para nuestro país y menos podemos decir que haya valido la pena. Pero si tú crees que tiene uno, por favor ponlo aquí abajo en los comentarios, los voy a estar leyendo para contestárselos y te vas a dar cuenta que no vas a tener nada.